Advertencia. Esta historia aborda pecado, culpa y remordimiento. No busca enseñar ni glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Padre, maté a la persona que más me amaba en este mundo por dinero que ya era mío. Esas fueron las palabras que me helaron la sangre cuando ella entró al confesionario esa noche de tormenta. Sus manos temblaban como hojas al viento mientras me contaba cómo había traicionado de la forma más cruel posible a la única persona que la había salvado de la miseria. Y cuando me reveló la verdad final, que todo había sido innecesario, comprendí que estaba frente al remordimiento más devastador que jamás había presenciado. Soy Padre Gabriel, y durante 40 años he escuchado confesiones en esta pequeña parroquia perdida entre montañas donde los secretos se fermentan como vino añejo. He sido testigo de secretos que desgarran el alma, de pecados que persiguen como sombras hambrientas, de culpas que consumen desde adentro hasta no dejar más que cenizas. Pero esta confesión en particular, esta historia de traición, codicia y amor destruido, permanece grabada en mi memoria como una cicatriz que nunca sana, como una herida que sangra eternamente. En mis 4 décadas como servidor de Dios, he escuchado de todo: adulterios que destruyeron familias enteras, robos que arruinaron vidas, mentiras que sepultaron la verdad para siempre. Pero nunca, en todos esos años de ministerio, había enfrentado una confesión que me hiciera cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando el corazón se corrompe por la avaricia. Esa noche, cuando el viento aullaba contra las ventanas de la iglesia como las lamentaciones de los condenados en el purgatorio, cuando la lluvia golpeaba el techo con la furia de 1000 tambores, llegó ella. Una mujer joven, de no más de 30 años, empapada por la tormenta que azotaba el pueblo sin misericordia, con ese aire de respetabilidad que solo el dinero bien empleado puede comprar. Pero había algo en sus ojos, algo que reconocí inmediatamente después de décadas escuchando los pecados más oscuros de la humanidad. Era el peso aplastante de un secreto terrible, la carga insoportable de una culpa que amenazaba con destruir su cordura minuto a minuto. Sus pasos resonaron en el eco vacío de la nave central como latidos irregulares de un corazón moribundo. Cada pisada parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera cargando sobre sus hombros el peso de todos los pecados del mundo. Se acercó al confesionario con la lentitud de quien camina hacia su propia ejecución. Cuando finalmente se arrodilló frente a mí, comenzó a llorar antes de pronunciar una sola palabra. Eran lágrimas que venían desde lo más profundo de un alma atormentada, lágrimas que hablaban de una culpa tan grande que amenazaba con ahogarla en su propia desesperación, lágrimas que caían como la lluvia afuera, pero éstas venían directamente del infierno que habitaba en su interior. Padre Gabriel, me susurró con voz quebrada, apenas un murmullo que se perdía entre los sollozos: he cometido el pecado más horrible que puede existir en este mundo. He traicionado a la única persona que me amó sin condiciones, y ahora vivo en un infierno que yo misma creé con mis propias manos. Le pedí que me contara su historia, que liberara su alma del peso que la estaba matando desde adentro, que confiara en la misericordia infinita de Dios. Y así comenzó a relatarme una confesión que cambiaría para siempre mi comprensión sobre hasta dónde puede llegar la maldad humana, cuando la codicia infecta un corazón que una vez fue puro. Su historia comenzó en la pobreza más extrema, esa pobreza que no solo duele en el estómago, sino que marca el alma con hierro candente y deja cicatrices invisibles pero permanentes. Ella había crecido en las calles más olvidadas de un barrio, donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 12 años, víctima de una enfermedad que habría sido curable si hubieran tenido dinero para pagar el tratamiento. Murió en sus brazos, en una cama de hospital público, susurrando promesas de un futuro mejor que nunca llegaría. Padre, me relató con dolor que venía desde años atrás, con una angustia que parecía atravesarle el pecho como 1000 puñales. Vi a mi madre morir pidiendo perdón por no poder darnos una vida mejor. Sus últimas palabras fueron de disculpa, no de despedida. Su padre, un hombre débil corrompido por el alcohol y la cobardía, las había abandonado a ella y a su hermana menor apenas unas semanas después del funeral.
Se fue una madrugada sin despedirse, dejando solo una nota donde decía que no podía encargarse de 2 niñas en un mundo tan cruel. Nos dejó completamente solas, continuó entre sollozos que parecían arrancarle pedazos del corazón. 2 niñas huérfanas en un mundo que no perdona a los indefensos, que devora a los débiles sin misericordia. Lo que siguieron fueron años de supervivencia pura. Hubo noches en las que dormían abrazadas para darse calor porque no tenían dinero para calefacción. Hubo días en los que solo comían pan viejo que conseguían detrás de las panaderías. Hubo momentos en los que ella pensó seriamente que morirían de hambre y frío, olvidadas por Dios y por el mundo. Recuerdo vívidamente las noches de invierno, me confesó con voz temblorosa, cuando el frío se metía hasta los huesos, y yo abrazaba a mi hermana pequeña, prometiéndole que todo estaría bien, mientras por dentro sabía que estábamos perdidas. Pero entonces, como un milagro caído del cielo, apareció su ángel guardián, su tía Elena, hermana mayor de su madre difunta, que había construido una fortuna considerable a través de décadas de trabajo arduo, sacrificio personal y decisiones inteligentes que la habían llevado de la pobreza a la prosperidad. Elena había dedicado su juventud entera a cuidar a sus padres enfermos, sacrificando su propia posibilidad de formar una familia. Cuando ellos murieron, invirtió toda su energía, toda su inteligencia y todo su tiempo en crear un patrimonio sólido que le diera seguridad para el resto de sus días. Mi tía Elena apareció en nuestras vidas como un ángel enviado por Dios, me confesó con una mezcla de amor y dolor que partía el alma. Cuando no teníamos absolutamente nada, cuando pensábamos que el mundo nos había olvidado para siempre, ella apareció en nuestra puerta con comida, ropa nueva, y la promesa de que jamás volveríamos a pasar necesidad. Elena no solo les había dado dinero para sobrevivir, les había devuelto la dignidad humana que la pobreza les había arrebatado. Les compró ropa nueva para que pudieran ir a la escuela sin la vergüenza de los harapos. Les pagó clases particulares para que pudieran competir académicamente con los hijos de familias acomodadas. Incluso, las llevaba de vacaciones cada verano a lugares que ellas jamás habían soñado conocer. Playas doradas donde podían correr libres, montañas majestuosas donde podían respirar aire puro, ciudades llenas de cultura donde podían expandir sus mentes. Era más que una tía para nosotras, continuó el relato, con la voz cada vez más quebrada por la emoción. Era nuestra segunda madre, nuestra heroína personal, nuestra salvadora enviada directamente del cielo. Cada vez que la veíamos llegar a nuestra casa, era como si Dios mismo nos estuviera visitando. Elena había costeado completamente la educación universitaria de ambas sobrinas. No solo pagó las matrículas y los libros, sino que les dio una mesada generosa para que pudieran concentrarse en estudiar sin preocuparse por trabajar. Quería que tuvieran las oportunidades que ella nunca había tenido. Mi tía nos repetía constantemente que la educación era el único tesoro que nadie nos podía robar, me relató. Decía que prefería morir pobre pero sabiendo que nosotras teníamos herramientas para construir nuestras propias fortunas. Pero la generosidad incondicional de Elena, paradójicamente, no logró llenar el vacío que la pobreza extrema había dejado en el alma de su sobrina. La pobreza temprana había plantado semillas de inseguridad que ninguna cantidad de amor parecía poder erradicar completamente. Tal vez tú también has sentido esa oscuridad que nace en las noches de insomnio, esa voz susurrante que te dice que nunca tendrás suficiente, que siempre necesitarás más. La codicia comenzó a crecer como un tumor maligno en su corazón, alimentándose irónicamente del mismo amor y generosidad que recibía. Mientras más le daba Elena, más dependiente se volvía de esa ayuda. Mientras más seguridad material recibía, más insegura se sentía sobre su futuro sin esa protección. Comencé a obsesionarme con la idea de qué pasaría cuando mi tía ya no estuviera, me confesó con una honestidad brutal que me heló el alma. Tenía pesadillas donde Elena moría y nosotras volvíamos a la pobreza. Me despertaba gritando, sintiendo de nuevo el frío y el hambre de mi infancia. El momento que cambió todo para siempre llegó cuando ella cumplió 25 años. Elena la había invitado a su casa para celebrar, y durante la fiesta familiar, por pura casualidad,
encontró el testamento de su tía mientras buscaba fotografías familiares en el estudio. Lo que leyó en ese documento legal la golpeó como un rayo en pleno corazón. Elena había decidido dejar toda su considerable fortuna a obras de caridad locales, orfanatos, asilos de ancianos, comedores comunitarios. Su razonamiento, escrito en sus propias palabras en el testamento, era que sus sobrinas ya habían recibido suficiente ayuda para construir sus propias vidas exitosas. Cuando vi ese testamento, me confesó con una amargura que helaba la sangre, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Después de todo lo que habíamos pasado juntas, después de todos los años de agradecimiento y amor, me sentí traicionada de la forma más cruel. Esa noche, el resentimiento plantó sus raíces venenosas en su corazón. Se quedó despierta hasta el amanecer, pensando en lo injusto que le parecía todo. Elena tenía 5 millones en efectivo, 3 propiedades valuadas en millones adicionales, una cartera de acciones diversificada, joyas antiguas de valor incalculable, y todo se iría a extraños que ni siquiera conocían a Elena. Comencé a sentir que mi tía me estaba castigando por algo que no había hecho, me confesó con una honestidad brutal. Después de toda una vida de gratitud, de amor genuino, de ser la sobrina perfecta, me sentía como si estuviera siendo abandonada nuevamente, como mi padre nos había abandonado. La semilla del plan diabólico germinó lentamente en su mente corrompida. Elena tenía 83 años, vivía completamente sola en esa casa grande llena de recuerdos, y confiaba ciegamente en su sobrina querida. Sería relativamente fácil hacer que su muerte pareciera el resultado natural de la edad avanzada. La idea llegó a mí como una tentación del mismo demonio, me relató con horror en sus propios ojos. Al principio la rechacé, me horroricé de mis propios pensamientos, pero la codicia es como una droga, una vez que entra en tu sistema, necesitas dosis cada vez más altas. Comenzó a visitarla más frecuentemente, ya no movida por el amor genuino que había sentido durante años, sino por un plan siniestro que se estaba formando en su mente paso a paso. Le decía que quería pasar más tiempo con ella antes de que fuera demasiado tarde, continuó su relato escalofriante. Le repetía que la amaba como a una madre y que quería cuidarla en sus años dorados, y era parcialmente cierto. Padre, yo sí la amaba, pero mi amor ya estaba contaminado, envenenado por la avaricia que crecía dentro de mí como un cáncer. Durante esas visitas más frecuentes, ella comenzó a estudiar meticulosamente los hábitos de su tía como un depredador estudia a su presa. Elena tenía rutinas muy específicas y predecibles que no había cambiado en décadas. Todas las mañanas desayunaba exactamente a las 7, leía el periódico durante 1 hora, luego salía a caminar por el jardín si el clima lo permitía. Al mediodía almorzaba algo ligero, por las tardes leía novelas románticas o bordaba, y por las noches veía las noticias antes de tomar sus medicamentos. Mi tía era una mujer de hábitos inquebrantables, me explicó. Cada día seguía el mismo patrón, cada actividad tenía su momento exacto. Era una rutina que la tranquilizaba, que le daba estructura a sus días solitarios. El hábito más importante de Elena, el que sellaría su destino, era su ritual nocturno. Todos los días, sin excepción, tomaba sus medicamentos para la presión arterial a las 9 en punto de la noche, siempre acompañados de una taza de té de manzanilla que ella misma preparaba religiosamente. Era un momento sagrado de paz y reflexión antes de dormir. Ese té de manzanilla era como su comunión personal, me confesó. Lo preparaba con el mismo cuidado con el que un sacerdote prepara la Eucaristía. Era su momento de conexión espiritual consigo misma. Durante semanas, ella observó este ritual desde la distancia, fingiendo ayudar con las tareas domésticas, mientras en realidad memorizaba cada detalle, cada movimiento, cada segundo del proceso. Busqué una forma dañina de lograr mi objetivo, me confesó con voz apenas audible, como si las palabras mismas fueran demasiado terribles para pronunciar en voz alta. Investigué métodos que hicieran parecer su muerte como el resultado natural de la edad, algo que ningún médico cuestionaría jamás en una mujer de su edad. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera que lo escuchara.
Lo que siguió fue una descripción escalofriante de semanas de investigación obsesiva. Había pasado noches enteras buscando información sobre sustancias que pudieran causar deterioro gradual, métodos que imitaran perfectamente el declive natural de la vejez avanzada. Quería algo que causara síntomas que cualquier médico atribuiría automáticamente a la edad, me explicó con una frialdad que me aterrorizó. Debilidad progresiva, confusión ocasional, pérdida de apetito, síntomas tan comunes en ancianos que nadie sospecharía nada siniestro. Había encontrado lo que buscaba a través de contactos peligrosos en los rincones más oscuros de la ciudad. Tuvo que pagar una fortuna por ello, dinero que había pedido prestado con la excusa de una emergencia médica familiar. La ironía era cruel y perfecta, me confesó con una sonrisa macabra que me heló la sangre. Estaba pidiendo dinero prestado para conseguir lo que usaría para destruir a la única familia real que tenía en este mundo. Lo que siguieron fueron 3 meses de la traición más sistemática y cruel que jamás he conocido en mis 4 décadas como confesor. Cada visita era una actuación perfecta de amor y cuidado, mientras por dentro ejecutaba un plan que destruiría su alma para siempre. Llegaba siempre con flores frescas cortadas del jardín comunitario, me relató con horror en sus propios ojos. Le llevaba sus libros favoritos, le cocinaba sus platos preferidos, incluso la acompañaba a misa los domingos como la sobrina devota que todos creían que era. La rutina diabólica se había establecido con precisión militar. Cada visita incluía momentos donde ella se ofrecía a ayudar con las tareas domésticas, especialmente con la preparación del té nocturno que Elena valoraba tanto. Mientras mi tía buscaba sus medicamentos en el botiquín del baño, yo ejecutaba mi plan horrible, me confesó con voz quebrada por la culpa. Era un momento que duraba apenas segundos, pero esos segundos contenían toda la maldad de la que es capaz el corazón humano. Elena comenzó a deteriorarse lentamente, exactamente como ella había planeado. Los primeros síntomas aparecían gradualmente: una fatiga inusual que Elena atribuía a no dormir bien, episodios ocasionales de confusión mental que preocupaban pero no alarmaban, una pérdida de peso gradual que parecía normal en una mujer de su edad. Los médicos que consultó lo atribuían todo a la edad avanzada, me contó con una culpa que parecía consumirla desde adentro. Le recetaron vitaminas, cambios en la dieta, más descanso. Ninguno de ellos, ni por un segundo, sospechó que alguien estuviera destruyendo sistemáticamente a esa mujer indefensa. Pero lo más retorcido y diabólico de todo era cómo ella había perfeccionado su actuación hasta convertirse en la sobrina perfecta ante los ojos de toda la comunidad. No solo llevaba flores y cocinaba, sino que también había comenzado a leer con Elena por las tardes, a ayudarla con su correspondencia personal, incluso a organizar sus citas médicas. Me convertí en su ángel guardián aparente, me confesó con horror hacia sí misma. Toda la comunidad comentaba constantemente qué sobrina tan amorosa y dedicada era. Los vecinos me elogiaban en la calle, el médico de familia siempre me decía lo afortunada que era Elena de tenerme. Elena, a su vez, respondía a estos cuidados aparentes con un amor cada vez más profundo hacia su sobrina. Le repetía constantemente lo agradecida que estaba, lo bendecida que se sentía de tener a alguien que se preocupara tanto por ella en sus años dorados. Mi tía me decía una y otra vez que yo era como la hija que nunca pudo tener, continuó entre lágrimas que parecían quemar su rostro. Me repetía que Dios la había bendecido al ponerme en su vida para acompañarla en sus últimos años. Y cada vez que lo decía, cada vez que me miraba con esos ojos llenos de amor puro e incondicional, yo sabía que estaba traicionando esa confianza de la forma más horrible posible. Momentos así nunca se olvidan, cuando el mal se alimenta del bien como un parásito hambriento. Las semanas pasaron y los efectos del plan siniestro comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. Elena empezó a experimentar episodios más severos de fatiga que la obligaban a permanecer en cama durante horas, confusión mental que la asustaba profundamente porque había sido una mujer de mente aguda toda su vida, y una pérdida de peso notable que preocupó incluso a los médicos. Ver el deterioro progresivo de mi tía era como contemplar mi propia alma muriendo día a día, me confesó con una agonía indescriptible.
Cada síntoma que aparecía era una puñalada en mi propio corazón, pero la codicia me había cegado tanto que continuaba adelante. El deterioro se aceleró dramáticamente durante el segundo mes. Elena comenzó a tener caídas frecuentes debido a la debilidad creciente en sus piernas, episodios de desorientación que la aterrorizaban, y una pérdida del apetito que la preocupaba porque siempre había disfrutado de la comida. Pero incluso en medio de su deterioro físico progresivo, la tía Elena mantenía intacto su espíritu generoso y amoroso. Seguía preguntando por el bienestar de su sobrina, seguía ofreciendo ayuda económica si la necesitaba, seguía expresando gratitud infinita por las visitas constantes y el cuidado que recibía. Era como si mientras más la destruía, más me amaba, me confesó con horror hacia sí misma. Cada síntoma que yo causaba parecía hacerla más dependiente de mí, más agradecida por mi presencia, más convencida de que yo era un regalo de Dios en su vida. Esta ironía diabólica la estaba destrozando psicológicamente. Durante las noches, cuando regresaba a su propia casa después de cada visita de cuidado, se encontraba vomitando por la culpa, incapaz de dormir por el peso de lo que estaba haciendo. Comencé a tener pesadillas, donde mi tía me confrontaba, me relató. Soñaba que ella sabía exactamente lo que le estaba haciendo, pero en lugar de acusarme, me preguntaba por qué no le había pedido ayuda de manera honesta. Si te preguntas si una persona puede vivir dividida entre el amor y la traición, el final se acercaba más rápido de lo que ella había anticipado inicialmente. Durante la 10ª semana de su plan destructivo, Elena comenzó a experimentar episodios críticos que alarmaron incluso a los médicos más optimistas. Los doctores comenzaron a hablar abiertamente de cuidados paliativos, de prepararse para lo inevitable, de hacer las paces con la muerte que se acercaba. La comunidad entera se movilizó para despedirse de una mujer que había sido querida, respetada y admirada por todos durante décadas. Esas últimas semanas fueron las más difíciles de toda mi vida, me confesó. Ver a mi tía deteriorarse tan rápidamente, saber que yo era la causa directa de su sufrimiento, y al mismo tiempo recibir elogios constantes por ser tan cariñosa conmigo, era una tortura psicológica indescriptible. Fue durante una de esas visitas finales, cuando Elena yacía débil en su cama pero aún consciente y lúcida, que ocurrió algo que jamás habría esperado, algo que cambiaría todo para siempre y la condenaría a una culpa eterna. Ese día llegué como siempre, con flores frescas y mi sonrisa falsamente amorosa, relató con voz temblorosa que amenazaba con quebrarse en cualquier momento. Pero mi tía me pidió que me sentara a su lado en la cama, que me acercara porque tenía algo muy importante que decirme. Elena tomó las manos de su sobrina con las suyas, que ya estaban notablemente frías y débiles por el deterioro que ella misma había causado, y la miró directamente a los ojos con una intensidad que la atravesó como una daga. Me dijo: «Hija mía, he estado pensando mucho durante estas noches de insomnio que me ha traído la enfermedad». Continuó el relato con agonía creciente. He estado reflexionando sobre mi vida, sobre la muerte que siento acercarse, sobre el legado que quiero dejar en este mundo antes de partir. Elena hizo una pausa que a su sobrina le pareció eterna, una pausa cargada de significado que ella interpretó como la confrontación final que había estado temiendo. He decidido cambiar mi testamento, continuó Elena con voz débil pero firme. He llamado a mi abogado esta misma mañana, y él vendrá mañana para hacer los cambios oficiales. Quiero que sepas cuáles son mis nuevas DSISIONS. El corazón de la sobrina se detuvo completamente. En ese momento, pensó que su tía había descubierto finalmente su traición, que había conectado los puntos entre sus visitas y el deterioro de su salud, que ese momento sería su confrontación final y su castigo divino. Pero lo que siguió fue infinitamente peor que cualquier acusación o castigo que pudiera haber imaginado. He decidido dejarte toda mi herencia, le dijo Elena con una sonrisa débil pero llena de amor incondicional. Todas mis propiedades, todas mis inversiones, todo mi dinero en efectivo, todas mis joyas, todo será tuyo. Momentos así nunca se olvidan, cuando el destino te muestra la cruel ironía de tus propias acciones de la forma más devastadora posible.
Por el amor incondicional que me has mostrado durante todos estos años, continuó citando las palabras exactas de su tía moribunda. Por haber estado conmigo en mis momentos más difíciles, por cuidarme como si fuera tu propia madre, por ser la hija que nunca pude tener biológicamente pero que Dios me regaló a través de tu madre querida. La ironía cruel y devastadora del momento la golpeó como un tsunami de horror absoluto. Durante 3 meses había estado destruyendo lentamente, sistemáticamente, meticulosamente, a la única persona que la amaba de verdad en este mundo, para robar una herencia que ahora le estaba siendo entregada voluntariamente como un regalo del amor más puro que existe. En ese momento, padre, me confesó con una agonía que parecía arrancarle el alma a pedazos, sentí como si el mismo demonio se riera de mí con una carcajada que resonaba desde los infiernos. Todo mi plan diabólico, toda mi maldad calculada, toda mi traición sistemática, había sido completamente innecesaria. Elena continuó explicando sus razones con una lucidez que contrastaba cruelmente con su estado físico deteriorado. Le habló de cómo había observado el amor y la dedicación de su sobrina durante esos últimos meses difíciles, cómo había valorado cada visita, cada gesto de cariño, cada momento compartido. «Has sacrificado tu tiempo libre para estar conmigo», le dijo Elena. «Has puesto mis necesidades antes que las tuyas. Has demostrado que el amor familiar verdadero aún existe en este mundo egoísta. Mereces ser recompensada por esa generosidad de corazón». Esas palabras fueron como dagas envenenadas atravesando el corazón culpable de la sobrina. Cada elogio era una tortura refinada. Cada expresión de gratitud era un recordatorio punzante de la traición que había cometido. Esa noche, cuando regresé a mi casa después de esa conversación, me relató con voz quebrada: «No pude controlar mi cuerpo. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago, hasta que solo salía bilis amarga que parecía representar la maldad que había crecido dentro de mí como un tumor. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos o reversos. El daño que había causado durante esos 3 meses era irreversible. Los órganos vitales de Elena habían sido comprometidos más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Estaba muriendo, y nada en el mundo podía salvarla ahora. Los siguientes 3 días fueron el infierno literal en la tierra, me relató con escalofríos visibles. Cada vez que veía a mi tía, cada vez que ella me sonreía con debilidad y me agradecía por cuidarla, cada vez que me decía cuánto me amaba, era como si miles de dagas me atravesaran el corazón simultáneamente. Elena murió en la madrugada del 4.º día después de esa conversación reveladora, agarrando la mano de su sobrina traicionera y susurrando sus últimas palabras con un hilo de voz: «Gracias por amarme tanto, hija mía. Gracias por ser mi ángel guardián en estos últimos meses difíciles». Murió creyendo firmemente que había sido cuidada y amada hasta el final. Murió en paz absoluta, agradecida, bendiciendo el nombre de la misma persona que la había destruido lentamente. Murió sin saber jamás la verdad horrible de la traición más cruel que había sufrido. Sus últimas palabras fueron de gratitud hacia mí, me gritó entre lágrimas que parecían arrancarle pedazos del alma. Murió bendiciendo mi nombre mientras yo sabía que era su destructora. El funeral fue una tortura exquisita diseñada por el destino mismo para maximizar su sufrimiento. Cientos de personas llegaron de toda la región para despedir a una mujer que había sido querida, respetada y admirada por toda la comunidad durante décadas. Elena había sido benefactora de múltiples causas benéficas, había ayudado silenciosamente a innumerables familias en necesidad, había sido un pilar de generosidad y bondad en un mundo que a menudo carece de ambas virtudes. Durante la ceremonia fúnebre, el párroco local habló extensamente sobre la relación hermosa entre Elena y su sobrina. Mencionó específicamente cómo ella había sido un ejemplo perfecto de amor filial, cómo había cuidado de su tía con devoción inquebrantable hasta el último aliento. Los elogios hacia mí como la sobrina dedicada eran como puñales envenenados clavándose repetidamente en mi corazón, me confesó. Cada persona que me decía lo afortunada que había sido Elena de tenerme, cada palabra de admiración por mi amor incondicional, cada abrazo de condolencia, era una forma refinada de tortura psicológica.
El momento más doloroso llegó cuando el notario leyó públicamente el testamento ante los familiares y amigos reunidos. Confirmó exactamente lo que Elena había prometido en su lecho de muerte. Su sobrina era la única heredera universal de una fortuna considerable. 5 millones en efectivo, 3 propiedades valuadas en millones adicionales, una cartera de acciones diversificada, joyas antiguas de valor incalculable, todo mío, me relató con horror hacia sí misma. Todo obtenido a través del engaño más cruel, pero que legalmente me pertenecía por amor. La gente la felicitaba con sonrisas genuinas, le decían que su tía había reconocido su amor verdadero hacia ella. Los comentarios se repetían una y otra vez como un coro diabólico. Qué hermoso que Elena haya premiado tu dedicación. Nadie se merecía más esa herencia que tú. Tu amor hacia ella fue recompensado como debía ser. Ella siempre supo que eras especial. Cada felicitación era una bofetada moral. Cada sonrisa de aprobación era un recordatorio punzante de la mentira monumental en la que estaba viviendo. Estaba siendo celebrada por un amor que había sido una farsa, elogiada por un cuidado que había sido una traición, felicitada por una herencia que había obtenido a través del crimen más vil. Si te preguntas si el remordimiento puede literalmente matarte desde adentro, los primeros días después de recibir oficialmente la herencia fueron los más oscuros de toda su existencia. Cada vez que miraba los estados de cuenta bancarios, recordaba las manos temblorosas de su tía tomando el té que ella había contaminado. Cada vez que entraba en cualquiera de las propiedades que ahora eran suyas, escuchaba los ecos fantasmales de la voz de Elena diciéndole cuánto la amaba. Intenté gastar el dinero pensando que eso me ayudaría a olvidar, que de alguna manera me permitiría seguir adelante con mi vida, me relató con desesperación creciente. Compré ropa cara que nunca usé porque me recordaba que estaba pagando con sangre, un automóvil lujoso que me daba náuseas manejar porque sabía de dónde venía el dinero, me mudé a un apartamento de lujo que se sentía como una prisión dorada. Pero cada compra la hacía sentir físicamente enferma. Cada lujo se convertía en una forma refinada de tortura psicológica. Era como si estuviera pagando por todo con la vida literal de su tía, como si cada billete que gastaba fuera una gota de la existencia que había robado. El dinero olía a muerte, me confesó con escalofríos visibles recorriendo todo su cuerpo. Podía sentir el aroma del té de manzanilla en cada billete. Podía ver el rostro agonizante de mi tía en cada moneda. El dinero se había convertido en mi maldición personal, en mi castigo divino. Las noches se habían transformado en un teatro de horror personal, donde ella era tanto la víctima como la torturadora. No podía cerrar los ojos sin ver las escenas de su traición reproduciéndose en su mente como una película de terror en bucle infinito. Despertaba gritando, empapada en sudor frío, sintiendo que las paredes de su lujoso apartamento se cerraban sobre ella. Comencé a escuchar su voz por las noches, me confesó con terror genuino brillando en sus ojos. Cuando estaba sola en esa casa que había sido suya, cuando la oscuridad me envolvía como un manto de culpa, escuchaba que me llamaba desde la habitación donde había muerto. Las alucinaciones auditivas se volvieron cada vez más vívidas y frecuentes. Escuchaba a Elena llamándola con esa voz dulce que recordaba perfectamente: «Mija, gracias por cuidarme tanto. Eres la hija que siempre quise tener». Sabía racionalmente que eran producto de mi culpa y mi agotamiento mental, me explicó, pero se sentían más reales que la propia realidad. Llegué al punto donde prefería no dormir antes que enfrentar esas visiones nocturnas que me estaban destruyendo desde adentro. Pero había algo más que la estaba atormentando, algo que había descubierto por pura casualidad y que había terminado de destruir cualquier vestigio de cordura que le quedara. Una semana después del funeral, continuó entre sollozos que parecían arrancarle pedazos del alma, estaba limpiando meticulosamente el estudio de mi tía, tratando de organizar sus papeles personales para donarlos. Quería deshacerme de todo lo que me recordara mi traición. Fue entonces cuando encontró una caja de madera tallada a mano, escondida en el fondo del armario más grande del estudio. Una caja que Elena había mantenido privada durante todos los años que su sobrina la había conocido, un tesoro personal que guardaba sus secretos más íntimos. Dentro de esa caja había cartas,
me relató con voz quebrada que amenazaba con desmoronarse completamente. Cientos de cartas que mi tía había escrito durante años pero nunca había enviado. Cartas dirigidas a mí, cartas dirigidas a mi hermana, cartas dirigidas a la memoria de mi madre, cartas que revelaron secretos que jamás debí conocer. Las primeras cartas que leyó databan de años atrás, desde la época en que ellas eran niñas huérfanas luchando por sobrevivir. En esas cartas, Elena expresaba sus pensamientos más íntimos sobre su decisión de convertirse en su protectora, sobre sus miedos de no ser una figura materna adecuada, sobre su amor incondicional hacia ellas que crecía día a día. Mi tía escribía sobre cómo había decidido sacrificar la posibilidad de tener su propia familia para cuidarnos. Me leyó entre lágrimas que caían como lluvia. Decía que nosotras éramos las hijas que Dios le había enviado de una manera inesperada, y que amarnos era su propósito de vida. Pero las cartas más recientes, las escritas durante los últimos 2 años, revelaron una verdad que la destrozó completamente como un edificio que se derrumba. En las cartas de los últimos meses, me leyó con voz temblorosa. Mi tía escribía sobre su decisión de adoptarme oficialmente como su hija, no solo heredera, hija adoptiva legal con todos los derechos que eso implicaba. Las lágrimas comenzaron a caer como una cascada incontenible, mientras continuaba leyendo fragmentos de esas cartas íntimas que revelaban la profundidad del amor de Elena. Mi querida sobrina se ha convertido en todo lo que tengo en este mundo. He decidido que oficialmente será mi hija adoptiva antes de que yo muera. Quiero que sepa legalmente, moralmente y espiritualmente que todo lo que poseo ya es suyo, no por obligación familiar o herencia, sino porque el amor que me ha dado durante todos estos años no tiene precio en este mundo. Esta revelación la quebró como una rama seca bajo el peso de una tormenta. No solo había destruido a la persona que más la amaba en el mundo, sino que había asesinado a quien quería convertirla oficialmente en su hija y heredera por amor genuino, no por mera obligación familiar o caridad. Estoy esperando el momento adecuado para proponérselo, continuó leyendo entre lágrimas que parecían quemarle las mejillas. Quiero que sea una sorpresa hermosa. Quiero que sepa que no la veo como sobrina lejana, la veo como mi hija del corazón, la hija que Dios me negó biológicamente, pero que me regaló a través del ame o oré. Tal vez tú también has experimentado esa clase de ironía cruel que te destroza el alma, pero había más cartas, escritas durante los últimos meses de vida de Elena, durante el periodo exacto en que su sobrina la estaba destruyendo sistemáticamente sin que ella lo supiera conscientemente. En estas cartas más recientes, me confesó con horror absoluto, mi tía escribía sobre los síntomas extraños que estaba experimentando, describía su confusión, su debilidad, su malestar progresivo, pero lo más devastador era cómo interpretaba todo eso. Elena había comenzado a sospechar que algo no estaba bien con su salud más allá del envejecimiento natural, pero en lugar de culpar a alguien o buscar explicaciones siniestras, había interpretado su deterioro como una oportunidad enviada por Dios para acercarse más a su sobrina querida. Mis síntomas me han hecho reflexionar profundamente sobre la mortalidad, leyó una de las cartas fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. He decidido acelerar mis planes de adopción. Quiero que mi hija del corazón sepa oficialmente cuánto la amo antes de que sea demasiado tarde para expresárselo, pero lo más devastador estaba por llegar. En las cartas de las últimas semanas, Elena había comenzado a sospechar que alguien podría estar causando su deterioro de salud, pero había elegido una interpretación que demostraba la pureza increíble de su alma. He estado pensando en la posibilidad de que alguien me esté causando este deterioro intencionalmente, leyó con voz casi inaudible. Los síntomas no parecen completamente naturales, hay un patrón que me inquieta. Pero si alguien me está lastimando, espero que sea porque está desesperado por algo que yo puedo darle, no porque me odia o quiere hacerme sufrir. La carta continuaba con una reflexión que la destrozó completamente. Si descubro que alguien cercano a mí me está causando este deterioro, elegiré creer que lo hace por desesperación económica o emocional, no por maldad pura. Y si ese alguien es mi querida sobrina, a quien amo como a una hija, quiero que sepa que la perdono antes de morir.
Prefiero ser lastimada por alguien que amo, que morir sola y olvidada. Las palabras finales de esa carta específica fueron como dagas de fuego atravesando su corazón. Elijo creer que incluso en mis últimos momentos de sufrimiento, estoy siendo cuidada por alguien que me ama, aunque de una manera terriblemente equivocada. El amor imperfecto sigue siendo amor, y prefiero eso a la soledad total. Si debo morir traicionada, al menos será por alguien que una vez me amó de verdad. Padre, me gritó entre lágrimas que parecían arrancarle pedazos del alma. Mi tía sabía que algo malo le estaba pasando, y aún así eligió amarme. Incluso sospechando la traición, murió perdonándome y bendiciendo mi nombre. La revelación final fue que Elena había escrito una última carta, fechada el día antes de su muerte, el mismo día en que había cambiado oficialmente su testamento para favorecer a su sobrina. Mañana le diré a mi sobrina sobre mi decisión de dejarle toda mi herencia, había escrito con mano temblorosa pero determinada. Si ella es quien me está causando este deterioro, entonces el dinero que tanto parece necesitar ya será suyo por amor, no por crimen. Y si no es ella, entonces habré asegurado que la persona que más amo en este mundo esté protegida económicamente después de mi muerte. La carta terminaba con una reflexión que la había quebrado definitivamente. He vivido una vida plena y bendecida. Si debo morir lastimada por alguien que amo, al menos moriré sabiendo que le he dado a esa persona todo lo que necesitaba. El perdón es más poderoso que la venganza, y el amor es más fuerte que la muerte. Mi último acto en este mundo será un acto de amor incondicional. Esas palabras finales fueron como una sentencia de muerte para su cordura. No solo había destruido a la única madre real que había tenido en la vida, sino que había destruido a alguien que la había perdonado incluso antes de saber oficialmente de su traición. Yo maté a mi propia madre, me gritó con una desesperación que resonó por toda la iglesia vacía como el lamento de los condenados. La única madre real que tuve en la vida, y la destruí por dinero que ya era mío por amor. Los meses siguientes a ese descubrimiento fueron una espiral descendente hacia la locura completa. Había intentado donar todo el dinero de la herencia, pero legalmente no podía hacerlo sin levantar sospechas sobre la legitimidad de su obtención. Había intentado mudarse a otro país, pero los recuerdos y la culpa viajaban con ella como compañeros eternos. Cada peso que gasto me consume por dentro, me confesó mientras sus manos temblaban visiblemente. He desarrollado una condición donde el dinero mismo me causa un sufrimiento físico que no puedo explicar a ningún médico. Es como si cada billete fuera un recordatorio ardiente de mi traición. Había consultado múltiples médicos y psicólogos, pero ninguno podía ayudarla porque ella no podía revelar la verdadera causa de su tormento. Vivía en una prisión de silencio, cargando un secreto que la estaba destruyendo célula por célula. He intentado suicidarme 3 veces, me confesó con una tranquilidad escalofriante. Pero cada vez que estoy a punto de hacerlo, escucho la voz de mi tía diciéndome que me perdona, que me ama, que no quiere que muera por culpa de lo que hice. Incluso muerta, sigue cuidándome y protegiéndome. Había llegado a considerar confesar su crimen a las autoridades, pero incluso eso le parecía un castigo insuficiente para la magnitud de su traición. ¿Cómo le explicas a un juez que destruiste a alguien que te amaba tanto que estaba dispuesta a perdonarte incluso por matarla? Momentos así te cambian para siempre. Cuando enfrentas la maldad pura de tus propias acciones, reflejada en el amor incondicional de tu víctima. Pero había algo más que quería decirme antes de partir para siempre. Algo que me heló el alma y que todavía me persigue en mis propias pesadillas cuando trato de dormir. Padre, me susurró con voz apenas audible, hay algo más que encontré en esa caja de cartas. Algo que me confirmó que mi tía sabía exactamente lo que yo le estaba haciendo, pero que había elegido una respuesta que solo un alma pura podría concebir. Se detuvo, respiró profundamente como preparándose para revelar el secreto más oscuro de todos, y continuó con voz quebrada. Mi tía había estado escribiendo un diario detallado durante los últimos 6 meses de su vida. En las páginas finales, había documentado meticulosamente cada síntoma que experimentaba, cada visita mía, cada momento extraño que había notado. La revelación final fue como un rayo que iluminó la verdadera profundidad del horror.
En las últimas entradas del diario, continuó entre sollozos incontrolables, mi tía había escrito: «Estoy segura de que mi sobrina querida me está causando este deterioro lentamente. Los síntomas y el patrón lo confirman perfectamente. He reflexionado sobre esto durante semanas y lo entiendo con claridad pero lo que siguió en el diario fue lo más devastador de todo. Pero en lugar de confrontarla o denunciarla, he decidido permitir que continúe. Si mi hija del corazón necesita mi dinero tanto como para lastimarme por él, entonces se lo daré voluntariamente a través de mi muerte. Prefiero ser lastimada por alguien que amo, sabiendo que le estoy dando lo que necesita, que vivir sabiendo que alguien que amo está desesperado y yo podría ayudarla, pero no lo hago». La entrada final del diario, escrita el día antes de cambiar el testamento, decía: «Mañana cambiaré mi testamento para dejarle todo a mi sobrina. Así, cuando finalmente muera por lo que ella me está haciendo, al menos sabré que mi muerte fue innecesaria para obtener lo que quería, que el dinero por el cual me está lastimando ya era suyo por amor. Mi muerte será mi último regalo para ella, la liberación de la culpa, porque técnicamente no habrá robado nada que no fuera ya suyo por derecho del corazón». Esas palabras finales destruyeron cualquier resto de cordura que le quedaba. Su tía no solo había sabido de su traición desde el principio, sino que había elegido conscientemente permitir su propia destrucción como un acto final de amor maternal. «Ella se sacrificó por mí», me gritó con una agonía indescriptible que resonó por toda la iglesia como un lamento del infierno. Permitió que la lastimara porque pensó que eso me ayudaría. Incluso en su muerte estaba tratando de cuidarme y protegerme. Elena había muerto no como víctima inconsciente, sino como mártir consciente del amor maternal más puro que puede existir. Había elegido conscientemente su propia destrucción para salvar a su hija adoptiva del corazón de una vida de culpa por ser ladrona. Si alguna vez has cuestionado hasta dónde puede llegar el amor de una madre verdadera, la mujer se levantó lentamente de su silla, visiblemente destruida pero con una extraña paz en sus ojos que no había mostrado durante toda la noche. Se santiguó con manos temblorosas y me miró por última vez con una mezcla de gratitud y desesperación final. «Gracias por escucharme, Padre Gabriel», me dijo con voz quebrada pero determinada. «Voy a hacer lo correcto, aunque sea 1000 años demasiado tarde. Voy a entregarme y contar toda la verdad. Es lo mínimo que puedo hacer por la memoria de la mujer que me amó tanto que eligió morir por mí». Se dirigió hacia la puerta de la iglesia, pero se detuvo una última vez para decirme algo que jamás olvidaré: «Si alguna vez cuenta esta historia, padre, asegúrese de que la gente sepa que mi tía Elena era un ángel en la tierra, que su amor era tan puro, tan incondicional, que incluso perdonó su propia destrucción, que hay personas en este mundo capaces de amar hasta la muerte, literalmente». Esa fue la última vez que la vi con vida. 3 días después, los periódicos locales reportaron que una mujer joven se había entregado voluntariamente a la policía, confesando haber causado la muerte de su tía millonaria para heredar su fortuna. El caso conmocionó a toda la región, especialmente cuando se reveló que la víctima había cambiado su testamento por amor genuino hacia su sobrina apenas días antes de morir. Durante el juicio que siguió, se leyeron públicamente las cartas íntimas y el diario completo de Elena. No hubo un solo ojo seco en la sala del tribunal cuando se escucharon las palabras de una mujer que había elegido conscientemente la muerte como un acto final de amor maternal. El fiscal, visiblemente conmocionado, declaró que jamás había visto un caso donde la víctima hubiera sido tan consciente de lo que le estaba pasando y tan dispuesta a perdonar a quien le causaba daño. La defensa no pudo argumentar locura temporal, porque los diarios de Elena demostraban que ella había sido completamente racional hasta el final. La sobrina fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero según todos los reportes judiciales, nunca apeló la sentencia. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, ella simplemente respondió: «Merezco algo peor que la prisión, pero acepto este castigo como el comienzo de mi penitencia eterna». Pidió que toda la herencia, cada peso, cada propiedad, cada acción, cada joya, fuera donada inmediatamente a orfanatos y asilos de ancianos locales,
con una sola condición específica, que se estableciera un fondo permanente en memoria de Elena para ayudar a jóvenes huérfanos a estudiar carreras universitarias. 5 años después de su confesión en mi iglesia, recibí una carta desde la penitenciaría estatal. Era de ella, escrita con una caligrafía que mostraba años de sufrimiento pero también una extraña paz interior. Padre Gabriel, escribía, cada día en esta celda es un pequeño paso hacia el perdón que jamás mereceré, pero que mi tía me regaló antes de morir. He encontrado una forma de paz en ayudar a otras reclusas, en enseñarles a leer y escribir, en compartir con ellas las lecciones que aprendí demasiado tarde. La carta continuaba, mi tía Elena me enseñó, incluso en su muerte, que el amor verdadero perdona incluso lo imperdonable. Cada día trabajo para ser digna de ese amor que destruí con mis propias manos. Sé que nunca lo lograré completamente, pero el intentarlo es mi forma de honrar su memoria. Terminaba con una reflexión que me conmovió profundamente. He encontrado el propósito de mi vida, asegurarme de que ninguna otra persona cometa mi error. Les cuento mi historia a las jóvenes que llegan aquí desesperadas. Les explico que la codicia destruye todo lo hermoso que tocamos. Si mi confesión puede salvar a una sola persona de convertirse en lo que yo me convertí, entonces tal vez la muerte de mi tía no habrá sido completamente en vano. Esta confesión cambió algo fundamental en mi propia comprensión del bien y del mal, del perdón y la justicia. Me enseñó que existe una clase de amor tan puro, tan incondicional, que puede perdonar incluso su propia destrucción. Pero también me enseñó que hay crímenes tan profundos que el arrepentimiento, aunque genuino, no puede borrar completamente sus consecuencias. El dinero manchado de traición jamás trae felicidad verdadera. La herencia más valiosa que podemos recibir no son monedas de oro o propiedades costosas, sino el amor incondicional que alguien nos brinda sin esperar nada a cambio. Y cuando traicionamos ese amor por codicia material, no solo destruimos a la persona que amamos, también asesinamos una parte irreemplazable de nuestra propia alma. La codicia es un veneno que destruye lentamente, no solo a sus víctimas, sino especialmente a quienes la albergan en sus corazones. Elena sufrió durante meses por las acciones de su sobrina, pero su sobrina lleva décadas sufriendo por la culpa y seguirá sufriendo cada día por el resto de su vida. Que esta historia sirva de advertencia eterna para todos aquellos que sienten que la envidia, la codicia o el resentimiento comienzan a crecer como tumores malignos en sus corazones. El amor verdadero no tiene precio material, y cuando lo destruimos por dinero, descubrimos que hemos hecho el peor negocio de nuestras vidas. Hemos cambiado lo eterno por lo temporal, lo sagrado por lo profano, el cielo por el infierno. El pecado siempre cobra un precio más alto del que imaginamos. La culpa es una prisión eterna de la cual solo el perdón genuino puede liberarnos. Y el amor traicionado se convierte en la condena más dura que existe, porque nos persigue no con odio, sino con la bondad que destruimos. Recuerden, hay herencias que valen más que todo el oro del mundo, y la más valiosa de todas es ser amado incondicionalmente por alguien. Cuídenla, protéjanla, hónrenla, porque cuando la pierden por su propia traición, descubren que era lo único que realmente importaba en este mundo. El amor incondicional es el regalo más precioso que podemos recibir en esta vida. Honrémoslo, protejámoslo, y jamás lo cambiemos por nada material, porque cuando se pierde por nuestra propia traición, se convierte en el fantasma que nos perseguirá hasta nuestro último aliento. Suscríbete a Confesiones que rompen el corazón para más historias que te harán reflexionar sobre el valor verdadero del amor y las terribles consecuencias de la traición.